Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. Un matrimonio que vive como es digno, es el título, el tema número 15 de esta serie, Efesios, identidad, unidad y propósito. Estamos estudiando Efesios versículo a versículo. Estamos hoy en el capítulo 5, del versículo 22 al 23, pero vamos a leer el versículo 21. Hoy terminamos este capítulo 5. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y sí, así como está en el título, hoy vamos a hablar acerca del matrimonio. ¿Hay matrimonios aquí? Sí. En nuestra iglesia hay muchos matrimonios jóvenes, algunos recién casados, otros con no muchos años de casados, otros que ya nos llevan ventaja también. Y bueno, si no estás casado, algunos aquí no están casados, ¿quiénes no están casados? Sí, bueno, está. Ustedes jóvenes que no están casados todavía, este tema les va a interesar mucho, ¿eh? Este tema va a ser muy, muy importante para ustedes. Y antes de entrar de lleno a este tema tan esperado, tanto por los casados como por los solteros, déjenme hacer un breve repaso para que tengamos presente lo que hemos aprendido hasta ahora en estos capítulos. Hemos hablado acerca de nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo. Y esto nos habla, la palabra en Efesios nos habla de no solo lo que está prohibido y lo que está permitido. No empieza así Efesios. Comienza recordándonos lo que el Señor ya hizo por nosotros, cómo Él nos rescató, cómo Él nos escogió, cómo Él nos redimió, nos selló. Esa es nuestra identidad. Y si no partimos de ahí, desde nuestra identidad, todos los ajustes que hagamos, ya sea en nuestro matrimonio, en la relación con padres e hijos, entre hermanos, etcétera, todos los ajustes que hagamos van a ser en nuestras fuerzas. Y yo pensaba al meditar en esto de hacer cambios y ajustes en nuestras fuerzas, pensaba y venía a mi mente una ilustración y es una persona que va empujando un auto. ¿Sí? Va empujando el auto y pues mira, en primer lugar ni avanza mucho y en segundo lugar va a terminar cansado tarde o temprano. Y no va a terminar frustrado, ¿verdad? Bueno, así es cuando nosotros tratamos de hacer ajustes en nuestras fuerzas. Pero cuando entendemos nuestra identidad, la pregunta entonces ya no es ¿hasta dónde se me permite? ¿Hasta dónde puedo llegar, pastor? ¿Hasta dónde es permitido? Sino es, si Cristo me llamó, ahora ¿cómo debo andar? Esa es la pregunta correcta. Hemos hablado también ampliamente acerca de la unidad. No como un, me caes bien, hazte para acá, eres de los míos, me caes bien, sino como algo más genuino, algo más eterno. Somos un cuerpo, así lo pone la palabra de Dios. Así como el cuerpo está unido, así nosotros, la iglesia, somos un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos al mismo espíritu, porque tenemos la misma fe, tenemos el mismo bautismo, el mismo Señor. Por tanto, la unidad es algo que tú y yo tratamos de preservar, de cuidar como algo muy, muy valioso. Tratamos de preservarla. Cuidamos nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras relaciones, siendo pacientes unos con otros, perdonándonos como el Señor nos perdonó a nosotros, estando prontos para romper cualquier tensión que hubiera entre nosotros. También hemos visto una palabra que es clave y es la palabra andar, la palabra vivir. Andar es un estilo de vida, no es un uniforme que nos ponemos y luego nos quitamos, sino es un estilo de vida. Desde allí se han desprendido varios temas en lo que tiene que ver con el andar, con el estilo de vida. Hemos visto cómo debemos de andar en unidad, cómo debemos de aprender a Cristo, despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo, andar en amor. Y en el tema pasado hablamos de andar con discernimiento, aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo. Y así nos vamos adentrando al núcleo del tema del día de hoy. Esta porción que vamos a ver hoy se utiliza frecuentemente en eventos de matrimonios, en congresos, cenas como la que vamos a tener el 14 de febrero para matrimonios. Y bueno, es muy bueno, pero hoy no estamos en una conferencia de matrimonios, es una enseñanza a toda la iglesia. Y algo que es bien valioso es que traemos todo este contexto de los primeros capítulos, ya 14 enseñanzas que hemos hablado y hemos visto en su contexto Efesios, y ahora veremos estos pasajes que se ven en conferencias de matrimonio en su contexto. Y esto pues no cambia los principios que hay allí, lo que sí hace es que los enriquece. El contexto que ya tenemos, las enseñanzas que ya tenemos, enriquecen estos principios de allí de Efesios y lo que vamos a ver el día de hoy. Efesios no tiene el propósito de darnos técnicas para el matrimonio. Lo que nos está enseñando es el evangelio impacta nuestro núcleo más cercano, que es nuestro hogar.
Ese es nuestro núcleo más cercano, nuestro hogar. Y la verdad es que si hablamos del trabajo, pues en el trabajo, ¿cómo te explico? Ahí como que contamos hasta 10 cuando hay un compañero que es complicado, ¿sí o no? Siempre hay uno. Siempre hay un compañero que llega tarde, que terminas tú haciéndole su trabajo y se tiene que hacer, entonces, es que yo me tengo que ir, me salió algo y pues ahí te lo echas tú, ¿no? Terminas haciendo su trabajo. Y bueno, ahí en el trabajo cuentas hasta 10 porque quieres mantener tu trabajo, toleras hasta tu jefe que es complicado. Incluso en la iglesia podemos guardar las poses, ¿verdad? Y hasta para adentro horas y Señor, ayúdame, Padre. Pero ¿qué tal en el hogar? En la casa. Ahí es donde sale el verdadero yo. Por eso el matrimonio es la esfera en donde nosotros revelamos cuánto hemos madurado. ¿Qué tan maduro soy yo espiritualmente? Pues hay que ver mi matrimonio. No cuántos versículos me sé, no cuántos libros he leído, no con cuántos predicadores famosos me he tomado la foto, porque esa es otra, ¿no? Como que ahora esa es la moda. Me tomo una foto con un predicador de sana doctrina y ya como que eso me eleva el estatus. No, mijo, yo quiero ver tu matrimonio, ¿cómo está? ¿Cómo está tu relación con tu núcleo más cercano? Ahí es en donde se ve la madurez, es en donde se revela cuánto hemos crecido. Por algo, uno de los requisitos de los obispos en las epístolas pastorales es que tenga en orden su casa, que gobierne bien su casa, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Es lo que dice 1 Timoteo 3:4. Ahora, tal vez algunos no notaron en el inicio de esta enseñanza, pero normalmente elijo un versículo de toda la porción que vamos a estudiar y de ahí pues partimos, después regresamos. Pero hoy no estoy leyendo o no leí un versículo que es parte de la porción, sino que leí el último versículo de la enseñanza anterior, que es Efesios 5:21, porque allí Pablo nos habla de sometimiento. Leamos Efesios 5:21 una vez más. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando de sometimiento y todos en algún área de nuestra vida, en algún punto estamos sometidos a alguien. Cuando estás manejando, estás sometido a los límites de velocidad, a los altos, a los señalamientos, y si hay un policía, pues como que te sometes más, ¿verdad? Vas así a 60, pero así exactito, hasta uno menos por si acaso, ¿verdad? No vaya a ser que el radar le ande fallando al policía y pues ahí vamos exactitos. Y en el original la palabra someterse o someteos es la palabra hipotazo. Y no me voy a poner técnico aquí en el griego y la sintaxis y todo esto, pero lo que sí quiero que entendamos es la idea que nos transmite esta palabra someterse, hipotazo. Es ponerse voluntariamente en una posición de humildad. Eso es la idea en general que nos transmite esta palabra. Entonces es una actitud del corazón, la palabra que se usó aquí en el original. No es una imposición externa, sino que es una actitud del corazón. Y para que eso ocurra de la manera que Dios espera, pues uno debe estar lleno del Espíritu. Por eso previamente habló de la llenura del Espíritu. ¿Quién es el mejor ejemplo de humildad? Hablando de someterse, de una actitud del corazón humilde, pues nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó, se humilló, vino a servir a los pecadores. Esa es la idea que nos transmite estar sometidos, es ponerse abajo, humillarse. Ahora, después de haberse dirigido a todos los creyentes, en este versículo 21, cuando dijo, someteos unos a otros en el temor del Señor, ahora en el versículo 22, Pablo se va a dirigir específicamente a un grupo de la iglesia, y es las casadas. ¿Hay casadas? Sí. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Soy yo más o menos el amén, ahí voy. Eso significa que Pablo no está creando un nuevo tipo de sometimiento, uno más fuerte, uno distinto, no, es lo mismo. Lo que está diciendo es algo así como esa actitud de humildad y sujeción que debe existir entre todos los creyentes, ahora quiero mostrar cómo se vive dentro de la esfera del matrimonio. Esa misma actitud de sujeción, de humildad. Ahora voy a estar hablando un poquito de contexto cultural para que podamos entender mejor a la audiencia, que eran los efesios. Pablo le está escribiendo a mujeres, estas mujeres casadas tenían un contexto. Eran mujeres que vivían en una ciudad llamada Éfeso,
que era marcada por el culto a una diosa, la diosa Diana. En el libro de los Hechos aparece este episodio cuando todos gritaban: ¡Grande es Diana, diosa de los Efesios! ¡Grande es Diana! O sea, había un templo allí muy, muy importante. Esta deidad, una deidad femenina, la cual era la diosa de la fertilidad, del poder, de la supremacía, de la guerra. Y en Éfeso el ambiente religioso y social, por otro lado, además de que había una diosa muy importante, por otro lado, también era opresor hacia la mujer en algunos ámbitos. Y eso generaba un choque contrario. Teníamos ahí a la diosa y este feminismo tóxico, pero también había una opresión cultural. Y esta exaltación de lo femenino, en ciertos casos, llevaba a actitudes de superioridad, actitudes de dominio espiritualoide, de rechazo al orden dentro del hogar, al orden dentro de la iglesia. Esta cultura de Éfeso y los templos y la opresión y todo esto, por supuesto que se había premiado en la iglesia, se había ya metido en la mentalidad de las personas, estaba muy arraigada en todos ellos. Y ese trasfondo nos ayuda a entender por qué Pablo, en otra de las cartas en donde Éfeso fue receptor secundario, que es 1 Timoteo, también ahí corrigió algunos detalles. Y les dijo: mujeres, sujétense a sus maridos. Mujeres, no se enseñoreen de los varones. Ahí hizo Pablo esta restricción. Era una restricción específica para Éfeso y les decía: no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el varón. No, esto es un mandamiento general para todos los tiempos, sino era un mandamiento para ese momento, por el contexto que había. Eso fue lo mejor que pudo hacer Pablo en ese momento. Por esto, cuando Pablo llama a las esposas a sujetarse a sus maridos, no está reforzando una cultura opresora, por un lado. Tampoco está tratando de crear un feminismo tóxico, tampoco. Lo que está tratando de hacer es confrontar precisamente ambos extremos. Así que la sujeción cristiana no es una rendición ante la cultura. La cultura que dice: no, pues la mujer sí puede y no necesita ningún macho. Eso dice la cultura, ¿verdad? Pero la sujeción no se rinde ante la cultura. Lo que vemos es que la sujeción es una decisión espiritual, una decisión que se toma desde el espíritu, que busca orden, que busca armonía, que busca unidad, que busca paz en el hogar, pero sobre todo busca un testimonio en medio de una cultura de feminismo tóxico y de machismo. Esta sujeción busca precisamente dar testimonio del Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo para la esposa el llamado no es a competir, porque parece que eso es lo que nos vende el mundo, que la mujer es capaz, y sí que lo es. Pero por otro lado, el mundo te lleva a esa competencia de decir: claro, yo puedo más que tú. Y muchas veces lo demuestran, es así, pero el llamado aquí para las esposas cristianas que están llenas del Espíritu no es a competir, tampoco es a imponerse, no es a reaccionar desde la herida cultural. Es que mira cómo oprimen a la mujer y ahora sí me las vas a pagar. Yo a nombre de todas las mujeres, ahora sí vas a ver, me voy a imponer. No, tampoco es reaccionar desde la experiencia familiar. Es que como yo en mi casa había abuso, a mí tú no me vas a hacer nada, nomás pónteme, vas a ver, ¿no? Eso es reaccionar desde la experiencia familiar, no desde la llenura del Espíritu. ¿Te acuerdas que hemos hablado acerca de no tanto reaccionar, sino de qué? Pues de obedecer la palabra, no andar reaccionando. Se trata aquí de poner cualquier ideología, incluido el feminismo tóxico, sobre el altar del sacrificio. Ahí está. Señor, sí, yo era una feminista tóxica, pero lo pongo eso sobre tu altar del sacrificio. Y decido vivir el matrimonio bajo el señorío de Cristo. Estar sujeta al esposo implica asumir una responsabilidad espiritual concreta, que es cuidar la unidad de la familia, del matrimonio, aunque el marido sea perfecto. Porque algunas dicen: si mi marido fuera tan espiritual como el apóstol Pablo y Pedro juntos, y Juan, que es el del amor, no, ahí sí. No, yo no tendría problema, pero es que míralo, pastor, no está viendo. No se trata de esperar perfección, se trata de tomar la decisión de cuidar y preservar la unidad en el matrimonio. Ser ayuda idónea no es esperar que hayan condiciones ideales para entonces sujetarse. Es caminar con tu esposo en el proceso. Porque tu esposo, si ya creyó en Cristo, está en un proceso de santificación. Y si no ha creído en Cristo,
pues está en un proceso de salvación y tú juegas un papel muy importante. Con tu buena conducta has de ganar a tu marido. Entonces, pues no tienes escapatoria. Es que no es cristiano, pastor. Pues de todas maneras, si te sujetas a él como dice la palabra, pues vas a ganar a tu marido para el Señor. Amén. ¿Te voy a llamar ese? Ay, sí, llamar ese. Entonces, cuando la mujer camina con su esposo en el proceso, aporta orden, apoya, está dispuesta a edificar. Y esta sujeción se vive en lo cotidiano, con actitudes que buscan sumar, que buscan fortalecer la relación, confiando en que Dios también obra en medio de las imperfecciones. ¿Cuántos lo creen? Hemos visto, no solo entre nosotros, lo vemos en la palabra, cómo en hombres imperfectos, con ellos Dios obró y Dios los usó. Y vemos a un Abraham que tan pronto salió de su tierra, de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y ya estaba negando a su esposa, y estaba diciendo, no es mi esposa, es mi hermana. Y aún así Dios lo usó, imperfecto. Y así pudiera seguir mencionando ejemplos de hombres imperfectos, pero que finalmente Dios los usó. Y Dios usa a personas imperfectas también. Él obra ahí, incluso cuando la cultura en cualquier dirección empuja hacia el desorden, hacia el machismo, hacia el feminismo tóxico. Entonces vemos cómo sujetarse, esposas, es una respuesta voluntaria. Es una actitud del corazón que nace, de nuevo, desde una vida llena del Espíritu. Si no, es empujar el carro, nada más, y terminarás cansada y no llegarás muy lejos. Pero Pablo dice, después de decir casadas, estad sujetas, dice a sus propios maridos. Y eso es importante, esa frase es muy importante, porque no está enseñando una sujeción general de la mujer hacia todos los hombres, que es un poco lo que está en algunas culturas, ¿no? Nada más por el hecho de ser mujer te tienes que sujetar a cualquier hombre. Pero Pablo no está enseñando eso, por eso dice a sus propios maridos. La Biblia no establece una jerarquía masculina universal, sino un orden relacional, un orden específico dentro del matrimonio bajo el gobierno de Cristo. Él sigue siendo la cabeza, Él sigue siendo el Señor. Y esto es aún más significativo cuando seguimos considerando el contexto histórico. Tanto en el mundo judío, que recuerda, la iglesia estaba formada por judíos y gentiles, tanto en el mundo judío como en el mundo gentil, grecorromano, la mujer era vista como alguien inferior socialmente. Socialmente era vista inferior. Tenía poca voz legal, era limitada en su participación pública y en muchos casos era tratada como un objeto, como una propiedad. Tengo mi coche o tengo mi caballo en ese tiempo y tengo mi yegua y tengo mi mujer. En muchas ocasiones era tratada así como propiedad. Y Pablo no escribe a los Efesios para crear de nuevo un feminismo tóxico ni para reforzar esa inferioridad cultural. Al contrario, desde ese contexto habla para transformarlo a través del Evangelio. El Evangelio vino a transformar las sociedades. Fíjate bien en la motivación que Pablo da. Dice, estad sujetas a vuestros propios maridos como al Señor. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Está protegiendo la dignidad de la mujer. Está descartando cualquier idea de dominación masculina generalizada. Ahora Pablo explica el porqué del orden que menciona en ese versículo 22. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Sí hay maridos acá? Amén. Pues dice que somos cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y bueno, ya que dije que somos cabeza, porque así lo dice la palabra, pues hay que detenernos a ver qué significa eso. Porque hay incluso hasta chistes, ¿no? Bueno, Él es la cabeza, pero yo soy el cuello y yo lo muevo, ¿no? Con chistes como esos, chistes cristianos, ¿no? Que luego se dicen. O no, yo soy la cabeza, o sea, yo soy el que está enfrente, el que está arriba y tú estás abajo. Este término ha sido muy mal entendido a lo largo de la historia. Cuando Pablo dice que el esposo es cabeza, no está diciendo que sea superior, no está diciendo que sea más valioso, no está diciendo que es más espiritual, así nada más por ser varón. En el contexto, la palabra cabeza no significa tirano, no significa dueño, no significa controlador. Investigaciones históricas nos ayudan a ver que muchas ideas modernas de dominación masculina no vienen del texto bíblico, sino de lecturas posteriores, influenciadas por estructuras patriarcales. Entonces el problema no es Pablo aquí.
de esas malas interpretaciones, el problema no es Pablo, sino lo que se hizo con lo que Pablo escribió. En Efesios, la palabra cabeza está definida por el ejemplo de Cristo. Así de simple parece, pero es muy profundo. Cristo como cabeza, ¿cómo es? No es opresor, ¿verdad que no? No se aprovecha, se entrega. A eso se refiere cuando dice que Cristo es el Salvador. Dice que Cristo es el Salvador. No que el marido sea el Salvador de la esposa, sino que el esposo se debe de entregar, así como el Salvador se entregó. Además, en la Biblia, cada vez que Dios establece una cabeza, lo hace, escucha varón, para asignar responsabilidad. No superioridad, sino responsabilidad. Piensa en la iglesia. En la iglesia está el pastor, pero el pastor no es mejor que el resto de la congregación. Simplemente el pastor es responsable. Y vemos cómo en Apocalipsis 2 y 3 es llamado a cuentas el ángel, el mensajero, el pastor de cada iglesia, de una de esas 7 iglesias, y es llamado a rendir cuentas. Y se le hacen reprensiones y se le hacen alabanzas o se le reconoce su buen trabajo, su esfuerzo, etc. Pero vemos ahí cómo alguien está dando la cara. Desde el principio siempre ha sido así. La cabeza, el varón, Adán, fue llamado a cuentas por Dios cuando comieron del árbol que no debían comer. A lo mejor tú piensas, pues sí, fue Eva la que fue engañada, la que se puso a dialogar con la serpiente por su culpa. Espérate, no te olvides que Adán también comió. Y Eva no le puso ninguna pistola para que comiera. Entonces Adán es igual de culpable que la mujer. Él podía haber dicho, pues yo no como, pero comió. Y el punto que estamos viendo aquí es que Dios llamó no a Eva, sino a Adán. ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? No, es que oí tu voz y tuve miedo. Y Adán fue el responsable. Entonces la cabeza es ¿quién? El responsable. Así que cuando Pablo llama al esposo cabeza, lo que está haciendo es colocarlo bajo rendición de cuentas. ¿Sí hay cabezas acá? Sí, porque nos encanta, ¿verdad? Ser la cabeza, pero ya cuando lo vemos así decimos, uy, pues mira, aunque no quieras, ya eres cabeza. O sea, no te tienes que ganar el título, no nos lo tenemos que ganar, ya lo tenemos, ahí está en la palabra. No dice, sí haces, no, ya somos cabeza, los varones. Por tanto, estamos bajo la lupa de Dios, estamos para rendir cuentas. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hay que poner atención para no terminar contradiciendo la esencia del pasaje. Porque aquí Pablo no está comparando a la esposa con el esposo. Mira el texto. Está comparando a la iglesia con Cristo. ¿Sí? Esa es la comparativa que vemos. Así la iglesia está sujeta a Cristo. Ese es el foco de todo esto. Y eso significa que la sujeción de la esposa nunca va a contradecir lo que Cristo dice en su palabra. Esta sujeción de la esposa está limitada al carácter de Cristo. Tú y yo, varón, somos cabeza, daremos cuentas a Dios, somos responsables, pero todo lo que nosotros decimos, mandamos que se deba hacer, debe estar limitado a lo que la palabra de Dios dice. De manera que si nosotros mandamos algo que se opone a la palabra, ellas no nos deben sujeción. Nadie dijo amén, pero así es. Hay excepciones. Aquí no está diciendo estén sujetas en todo, no es sin excepción. Sí hay excepciones. En pecado, en violencia, en abuso, en humillación, en destrucción. Ahí sí hay excepciones, por supuesto. A lo largo de la historia, algunos han malentendido gravemente a Pablo, especialmente en este concepto de cabeza, y cuando eso pasa se cometen errores muy, muy serios que lamentablemente se hacen públicos. Uno de los ejemplos más conocidos y lamentables también que salió sobre todo en los medios en inglés y no aquí en América, sino en otro continente, fue una declaración que hizo un pastor muy conocido, de apellido Piper, hace algunos años, donde sugirió, quiero decir, que una mujer cristiana, esto fue lo que dijo, una mujer cristiana puede tolerar por un tiempo ser golpeada como parte de su llamado de sujeción. Es lo que dice Piper, o dijo. Dijo, puedes tolerar que te peguen tus cachetadones guajoloteros por un tiempito.
mientras que tú buscas ayuda. ¿Ves? Desiring God, ¿verdad? Independientemente de las declaraciones que después se intentaron hacer para arreglarle, pues el daño ya estaba hecho. Los medios ya estaban maximizando esto y no estaban exagerando, simplemente estaban replicando o repitiendo lo que este pastor dijo. ¿Por qué? Porque esta idea, mis hermanos, no viene ni de Efesios ni de ningún otro lado, sino del carácter de Cristo. Viene del Evangelio, no viene solo de una interpretación de un predicador famoso, viene del Evangelio. Y ese es el ejemplo de uno de tantos de qué tan peligroso puede ser cuando sacamos una frase bíblica de su contexto y la usamos para justificar algo que Dios nunca ha justificado. Escuchen esto, mujeres, varones, jóvenes, todos. Dios nunca le pide a una mujer que soporte violencia en nombre de la sujeción. Violencia física, abuso verbal, abuso laboral. Dios no pide que soportes eso en nombre de la sujeción. Eso no es autoridad bíblica. Eso es abuso, así se llama, con todas sus letras. Y la iglesia, por otro lado, que es la novia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, es decir, proclama y defiende la verdad, no está llamada a justificar, mucho menos a espiritualizar el abuso, sino a confrontarlo. La iglesia está llamada a proteger a los vulnerables. Así que si nosotros nos enteramos de un caso de abuso físico, abuso de cualquier tipo, ¿saben qué vamos a hacer? Pues por supuesto que vamos a proteger a los vulnerables. Eso fue lo que hizo el Señor desde la ley. ¿A quiénes protegió? A las viudas, a los huérfanos, a los vulnerables. Y la iglesia está llamada no a tapar, no a justificar abusivos, sino a proteger a los débiles. Eso es lo que vamos a hacer. Así que bueno, ya saben, los abusivitos, los abusadorcitos, como decía un personaje de la televisión venezolana, ¿sí? Los abusadorcitos que anden por ahí, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Cuando una autoridad humana destruye, daña, violenta, oprime, esa autoridad ya dejó de reflejar a Cristo. Y cualquier autoridad que no refleja al Señor Jesucristo no puede exigir sujeción cristiana, no puede. Por eso en este texto no se puede leer sin cuidado, no puede pasar así nada más, ahí está, sujétate, y el marido todo abusivo, todo, no. Porque cuando se malentiende a Pablo, se puede terminar protegiendo al abusador y culpando a la víctima, es lo que se hace muchas veces. Lamentablemente en iglesias, incluso que se dicen de sana doctrina, protegiendo al abusador, aún se comprobó el abuso, está en la cárcel y le dan el ministerio carcelario allí dentro de la prisión. Y a la víctima la corren de la iglesia. Lamentablemente eso pasa en iglesias de sana doctrina, de gracia. Pablo lo que está haciendo, en vez de decir, aguanta lo que sea, aunque sea por un tiempo que te den tus guajoloteras, en vez de enseñar eso, lo que Pablo está enseñando es esto. Esposa, si en lugar de ver a tu esposo, ves a Cristo, o sea, tratas en tu mente de ver a Cristo en lugar de ver a tu esposo con todos sus errores, si estás llena del Espíritu, serás capaz de sujetarte a Él en amor y en el Señor. Sujetarte es ponerte bajo su liderazgo espiritual. Y eso nos sigue elevando el estándar a nosotros. Porque un líder tiene que decir hacia dónde se va. Si tú mismo no sabes hacia dónde vas espiritualmente hablando, vas a llevar al hoyo a los demás. Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego porque van a caer al hoyo los dos. Sin embargo, el llamado sigue estando allí para la mujer y es ponerte bajo su liderazgo espiritual. A pesar de su imperfección, el amor y la paciencia cubren multitud de fallas. Así que, mujer, esposa, ve a Cristo. Ahí está el tip que te puedo dar. ¿Cómo sujetarme a mi marido que es imperfecto? Pues ve a Cristo. Esto es, por eso hice un paréntesis muy grande en cuanto a lo que tiene que ver con abuso. O sea, no es tolera abusos, es haciendo eso a un lado, sujétate a tu esposo como si estuvieras viendo al Señor Jesucristo. Pero luego se dirige a los maridos. Maridos, ya, apenas van a empezar con nosotros, ¿eh? Se dirige a los maridos porque nuestro llamado es distinto al de la esposa. No anula esto la sujeción mutua, pero pues es un llamado distinto. El esposo no deja de someterse a otros. Tú y yo, varón, por más bigotones y altos y fuertes y pura testosterona, así, a todo lo que da, nosotros aún estamos sometidos a otros, incluida nuestra esposa.
Si nuestra esposa nos habla con la palabra, hemos de someternos. Por eso leí el versículo 21 al inicio. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Lo que cambia aquí para el marido es cómo se expresa nuestro llamado, porque tenemos un llamado. Y aquí vemos cómo se expresa. Dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí está nuestro llamado. Y así se expresa nuestro llamado. Esa palabra amad no es únicamente lo romántico, va más allá. Es una orden concreta, inmediatamente conectada con lo que dijo en el versículo 1 y versículo 2 de este capítulo. Dijo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces estamos en el mismo capítulo, misma epístola, no es un cambio de tema, es más bien cómo se aterriza este andar en amor de los versículos 1 y 2 dentro de la institución de Dios, que es el matrimonio. Lo único que quedó después de la caída o que permaneció después de la caída, ¿sabes qué es? El matrimonio y el trabajo. Y de eso vamos a hablar, el trabajo en la siguiente enseñanza. Cosas que permanecieron después de la caída, después del pecado de Adán y Eva. Y dentro de esta institución vemos cómo se aterriza esto de andar en amor. Ahora, ¿cómo va a ser ese amor? Porque ese amor no queda a nuestra interpretación. Porque si a nosotros nos preguntan, ¿tú amas a tu esposa? Sí, claro que la amo. Claro, pastor. Mire, no le falta nada. Mire, yo llego a la casa, llego del trabajo y están los cerros de cajas de Amazon y de Temu así en la entrada de la casa. Pues claro, pues. ¿Y quién paga esos Amazon y Temus y las bolsas de Ross, de Marshall, de Burlington que están allí en la sala de la casa? ¿Cómo lo voy a amar, pastor? Bueno, si nos preguntan a nosotros siempre vamos a decir que sí, pero la palabra no nos deja esto para que lo respondamos nosotros. Nos dice cómo es ese amor. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y eso elimina dos extremos muy comunes. Uno es el amor autoritario, que es yo mando y tú obedeces. Y otro es el amor desentendido. Pues mire, yo no la golpeo, pero tampoco me involucro. Yo nomás chambeo y que siga con sus cajitas y con sus bolsitas. Vemos cómo el modelo no es ni la cultura, ni el machismo, tampoco es la imagen del que le delega todo a la esposa porque él está muy cansado de tanto trabajar. Yo proveo y tú ahí encárgate de llevarlos a la iglesia, de mandarlos a la escuela, de disciplinarlos, todo. Yo nomás trabajo. A ti que no te falte nada. Aquí vemos cómo esta imagen pues es borrada porque está poniéndonos a Cristo como modelo. Y Cristo no amó a la iglesia desde lejos. Dijo, ay, les mando un angelito. No la amó desde lejos. Se entregó, vino, se involucró, se metió en nuestro mundo, se embarró de nuestro pecado. Es más, se hizo pecado por nosotros y dio su vida. Entonces, liderar no es únicamente mandar, es ponerse primero en la cruz. Eso es liderar. O sea, cuando dice, maridos, ámenlas como Cristo amó a la iglesia, no nos está poniendo un garrote en la mano, nos está poniendo a nosotros en la cruz. De eso se trata. Es, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. De eso va a tratar en la conferencia en la cena de matrimonios, de cómo el matrimonio es morir a mí mismo. Espero que se apunten después de eso. Los restaurantes van a estar llenos el 14, mejor vénganse para acá. Decía que liderar es ponerse primero en la cruz. Y mira lo que dice el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí nos enseña que el amor del esposo no es solamente emocional, que lo incluye. No es solamente íntimo, sexual, es espiritual. Y santificar aquí no significa hacerla perfecta. No significa eso. Santificar significa apartar para Dios, ayudarla a crecer en lo que Dios quiere hacer en ella. Eso es santificar. Utiliza la palabra purificar, que no tiene que ver con señalar fallas, con criticar, porque pues eso es bien fácil. Es bien fácil criticar a nuestra esposa y decirle, estás mal en esto, estás mal en lo otro, y pudiéramos sacar una lista enorme, interminable, pero purificar no es eso. Purificar es cuidar el proceso, es acompañarla, es restaurarla. Porque así como nosotros, ellas también traen un bagaje
de experiencias de su niñez, de su vida, de su adolescencia, etc. Y nosotros hemos de estar dispuestos a restaurarlas de eso. A lo mejor tú dices, pastor, es que yo también tengo las mías. Pues por eso somos cabeza. Porque tenemos que superar rápido las nuestras para poder restaurar a nuestra esposa. De eso es de lo que habla. Y luego nos dice, lavar con la palabra. El lavamiento del agua con la palabra. Nos da entonces la herramienta que vamos a usar para santificar, para purificar, para restaurar. Es con la palabra. La pregunta aquí no es si tenemos una Biblia. La pregunta es si la leemos, si la meditamos, si la aplicamos. No para dar garrotazos o bibliazos a nuestra esposa, sino usarla, porque mira la figura que utiliza, el lavamiento del agua. No es un garrote, es un baño, ¿sí? Es esa agua fresca, que nuestra aplicación de la palabra de Dios para con nuestras esposas no sea por medio del golpe, del martillazo, del espadazo, sino del lavamiento. Que después de que hablan con nosotros temas de la palabra, se sientan purificadas, se sientan limpias, se sientan que pueden respirar, animadas, dirigidas. El trabajo del esposo no es quejarse de su esposa, porque eso pues lo hace cualquiera, hasta los del mundo pueden hacer eso, quejarse de su esposa. Ay, pastores, que si supiera cómo es, pues es el resultado de tu liderazgo, brother. Así que si no te gusta lo que ves, pues hay que llenarse del Espíritu, andar en amor, entregarse, ser cabeza. Pues ya mejor no me quejo, pastor, está bien. Sí, nuestro llamado no es quejarnos de ella, es ayudar a quitar las manchas y las arrugas de nuestra esposa con la palabra. Así que, marido, no la compares, no la humilles, no la expongas. Por eso previamente habló de las palabras corrompidas en este mismo capítulo. Entonces, nuestro trabajo es edificarla, cuidarla. Estamos llamados tú y yo a ser un canal de gracia, no un fiscal espiritual de que mira, ay, ya fuiste a la reunión de mujeres, ya ver, no veo los cambios y no sé qué. No es ser un fiscal espiritual, sino ser un canal de gracia. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está hablando de propósito. Cuando dice a fin de, está marcando el propósito. ¿Escuchan, jóvenes? El matrimonio tiene un propósito. El noviazgo tiene un propósito, que es el matrimonio. Y el matrimonio tiene un propósito. Entonces aquí es importante prestar atención para saber cuál es el propósito. Porque si no sabes ni cuál es el propósito del matrimonio, ¿para qué quieres una novia? Yo sí sé para qué. Pero no creo que el papá de ella quiera eso para lo que tú estás pensando, ¿verdad que no? Entonces está aquí resaltando la rendición de cuentas del Hijo con el Padre. Dice, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa. Está hablando de esta rendición de cuentas que Jesús tuvo con el mismo Dios, primera persona de la divinidad, antes de ascender Él a los cielos, antes de ir a la cruz incluso, en Juan 17, Él oró y dijo, Padre, de los que tú me diste, no se perdió ninguno, salvo el hijo de perdición, hablando de Judas. Y ahí hablaba de sus discípulos. Él rindió cuentas, tú me diste a 12 para que estuvieran conmigo, para que los enviara, y ninguno se perdió más que el que ya sabíamos que se iba a perder. Jesús rindiendo cuentas. Y aquí nos presenta ya al Jesús glorificado. Dice la palabra que el Padre le dio todo al Hijo y ahora el Hijo se presenta, por eso dice a sí mismo, a una iglesia gloriosa. Ese es el propósito del matrimonio, varones, visto desde nuestro lente, desde nuestra perspectiva. Es rendirle cuentas a Dios y decirle, Señor, aquí está mi esposa. ¿Qué tal? A veces decimos o pensamos que vamos a llegar delante del Señor, Señor, aquí está mi cuenta de banco. Señor, aquí está mi trabajo. Alcancé el sueño americano. Les dejé a mis hijos una herencia económica, de dinero, de una suma de tanto. Pero mira cómo la palabra nos presenta a Cristo, rindiendo cuentas. A nosotros nos encanta que se nos sujeten nuestras esposas, ¿verdad? Y que nos digan, nos encanta ese versículo. Sí, mira, cómo Sara le decía a Abraham, Señor. Así que dime, Señor. Sí, mi Señor.
Hay países que utilizan eso, ¿no? Como en Colombia, se oye bonito. Y digo, estaría padre, ¿no? Y en mi macho que llevo adentro, digo, que mi esposa me diga, sí, señor. Yes. Nos encanta eso, pero pocas veces nos detenemos a pensar que nosotros daremos cuentas al Señor sobre cómo cuidamos a nuestra esposa, sobre cómo la amamos, sobre cómo y hacia dónde la guiamos. Vamos a dar cuenta de nuestro liderazgo, que este liderazgo haya reflejado a Cristo. ¿Qué tal, cabezas? ¿Entramos? Sí. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y aquí, mira, yo cuando estaba leyendo y estudiando eso dije, que ya puedo respirar, porque primero me tenía el estándar así a Cristo. Y, híjole, Cristo entregándose, rindiendo cuentas, liderando hacia la glorificación. El estándar está alto, ¿no? Y no es poca cosa. Pero aquí como que nos ayuda a descansar un poquito, nos mete a un argumento más cotidiano, a un argumento más práctico. Y aquí está apelando al sentido común. Aquí ya no haz a un lado tu pensamiento de teólogo, de escatólogo y de todo esto, y ya vea algo que tiene que ver más con el sentido común. No dice que amemos a nuestras esposas si éstas cumplen con nuestras expectativas, porque nosotros tenemos expectativas. Pero aquí no dice que las amemos si ellas cumplen con esas expectativas. Dice que las amemos así como amamos nuestros cuerpos. Primero dice, amen como Cristo ama a la iglesia, se entrega y rinde cuentas, pero ahora dice, así como aman sus cuerpos, como que Pablo dice, vamos a ponerlo más sencillo, así como amas tu cuerpo, así ama a tu esposa. Si no entiendes todo esto de la cristología y de la soteriología y la escatología, por lo menos así como amas tu cuerpo, así ama a tu esposa. Desde el capítulo 1 nos ha dicho que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 4 dice que el cuerpo crece y se edifica en amor. Pero ahora lo conecta con el matrimonio. Estamos en la misma epístola. Así como nadie en sus 5 sentidos daña su cuerpo, se supone que nadie en sus 5 sentidos daña su cuerpo, así vemos cómo nadie en sus 5 sentidos dañaría a su esposa. Con indiferencia, con abandono emocional o con sus palabras. ¿Te fijas cómo es simple sentido común? Por eso previamente dijo, anden como de día. No se embriaguéis con vino, más bien sean llenos del Espíritu. Alguien que esté embriagado, alguien que no está en sus 5 sentidos, sí le pega a la pared y al otro día tiene la mano toda destrozada y dice, me duele. Pues sí, pero ayer le andabas pegando a la pared, te creías Hulk, no sé. Claro, estabas embriagado, no estabas en tus 5 sentidos. Pero alguien que no está embriagado, sino que está lleno del Espíritu, mucho menos va a destruir su cuerpo, mucho menos va a dañar a su esposa con abandono, con palabras, con indiferencia. Toda persona cuerda se ama a sí misma. Todos. Por eso ya ves que anda mucho de moda esa frase de que ámate a ti mismo. Pues no me lo tienes que decir, ya me amo a mí mismo. Por eso como, por eso me baño, por eso me perfumo, por eso me compro ropa, porque me quiero mucho a mí mismo, me amo a mí mismo. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero y jamás me podré olvidar. Entonces, pues nadie daña a su propio cuerpo si está en sus mismos sentidos, más bien lo cuida. Y así también todo aquel que está lleno del Espíritu cuida su cuerpo. Es sensible con su esposa, que es su cuerpo. Es atento con su esposa. Amén. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y aquí aparecen 2 palabras muy importantes. La primera es aborrecer, que en el contexto bíblico no significa odio activo únicamente. Esta palabra aborrecer incluye rechazar, incluye ignorar, incluye descuidar. Eso es aborrecer también. Es decir, aquí Pablo no está hablando únicamente de violencia explícita. Es decir, mira, no le pegues a tu esposa. Eso ya es hablar a incrédulos, ¿no? Porque alguien que está lleno del Espíritu, pues no haría eso. Pero a veces lo hacemos a través de el ignorar a nuestra esposa. Y ya llega el trabajo, ya está, hable. Y yo así como, sí,
sea, eso le daña a su corazón, porque quiere ser escuchada y nosotros estamos para escucharla, y ignorarla pues es también, como te digo, aborrecer, como dice la palabra. También está confrontando aquí este abandono silencioso, porque muchos no golpean, pero ignoran. No le gritan a su esposa quizás, pero se desconectan. Y así como que nomás, como en las caricaturas, ¿no? Nomás se ve la boca así hablando y tú estás pensando en el juego y qué sé yo. Algunos no insultan, pero retiran el afecto. Eso también es una forma de aborrecer. Y Pablo dice, eso no es neutral. Eso es una ofensa y alguien no lo haría ni siquiera con su propio cuerpo. En contraste a aborrecer, utiliza dos verbos muy ricos, que es sustentar, que significa alimentar, proveer lo necesario para crecer. Utiliza la palabra cuidar también, que en el original transmite la idea de calentar, ahorita con este frío que hace, ¿no? Y hace un chorro de frío y ¿a poco no vienes, esposa, y te acercas a tu gordito así, te abraza y sientes el calor? Eso es cuidar, es proteger con ternura. Es más, este verbo se utiliza también para ilustrar a una madre con su hijo, que está cuidando así de un bebé frágil. Esta palabra, cuidar. Pablo está diciendo que el amor del esposo debe ser intencional, debe ser tierno, debe ser protector. Y otra vez utiliza el modelo de Cristo. Nos había dejado respirar tantito, pero otra vez dices, como también Cristo cuida, protege a la iglesia. El Señor Jesucristo no ignora su cuerpo. No se desentiende de su cuerpo. No se cansa de cuidar a su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Dice, porque somos, versículo 30, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Está padre, ¿no? O sea, hasta suena así como para hacer una canción. Me salió lo poeta. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Bueno, no es solo poética esta frase, también es teológica, tiene una aplicación, porque vuelve aquí al lenguaje de identidad, al lenguaje de unidad que ha manejado en toda la epístola. Nos está recordando, ahora dentro del matrimonio, lo hemos enfatizado dentro de la iglesia, no somos individuos aislados, somos parte de un cuerpo. Pero ¿cómo aplicamos esto al matrimonio? No somos islas en el matrimonio. No es tu cuenta, mi cuenta. No, una sola carne. Es unidad. No es tus amigos, mis amigos. Yo ya me voy con mis amigas y tú te vas con tus amigos. Somos un solo cuerpo. Está hablando de esto, de que somos miembros de los unos de los otros en el matrimonio. Y así como la iglesia está unida a Cristo, así como la iglesia está unida entre sí, el marido y la esposa deben estar unidos. Eso mismo lo dijo Jesús en Mateo 19:6. Dijo, ya no son más dos, sino uno. ¿De qué manera lo podemos explicar? Aplica a las cuentas de banco, aplica a la iglesia, aplica a todo. Ya no son dos, sino uno. ¿Se acuerdan de las primeras palabras que Adán le dijo a su esposa? ¿No se acuerdan? Dijo, esta ahora es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Vente, mamacita, ¿no? Cuando la vio, ¿te imaginas cómo estaba Eva? Bueno, pues no tendría otras referencias tampoco Adán, ¿verdad? Como para esta. Se había visto a la jirafa, a la elefanta, a la changa. Y cuando la ve dice, esta, venga, chepa acá, ¿no? Pero dijo, carne de mi carne. Claro, salió de la costilla. Yo creo que todavía traía la cicatriz ahí. Hueso de mis huesos. Así que, marido, no puedes dañar a la que es uno contigo. Si es carne de mi carne, hueso de mis huesos, pues no la voy a dañar. No puedes crecer tú y dejar que ella se marchite. No puedes avanzar tú y descuidar a la que camina contigo. El matrimonio, recuerden esto, recordémoslo porque yo estoy casado también. El matrimonio no es competencia, es unidad. No es yo gano más que tú, es unidad. No es yo sé más que tú, yo he leído más que tú, yo he estudiado más que tú, es unidad. En el diseño de Dios, la iniciativa para cuidar la unidad en el matrimonio, ¿sabes sobre quién recae? Estamos viendo, sobre el esposo. Para nosotros se espera esa iniciativa de cuidar la unidad en el matrimonio. No es, pues ahí anda con sus amigas, quién sabe. No, es, a ver, que
le dan sus amigas que no le doy yo. Es que mis amigas sí me escuchan y tú no. Pues a ponerse las pilas. Es que con mis amigas sí puedo ser tal y como soy y no me están criticando. Pues a ponerse las pilas. Es el marido entonces el que debe cuidar la unidad en el matrimonio. Ay, es que estamos muy como que cada quien en su rollo, pastor. Pues póngase las pilas, sea cabeza. Ya nadie dijo amén. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, escuchando con atención esos largos discursos que a veces nos dicen cosas y dices tú, híjole, te tardaste media hora, me lo podías haber dicho en 5 minutos. Pero bueno, así son, las mujeres son comunicativas y además las mujeres traen en sí el chip de instruir. En Proverbios dice cómo el varón, el padre enseña y la mujer instruye. Esta instrucción, o sea, el padre pone la enseñanza y dice, mira, esto va a ser así. Y la mujer es la que va dando los pasos. Paso número 1, así lo vamos a hacer, lo que dijo tu papá. Paso número 2, paso número 3. Eso es parte intrínseca de la mujer. El tema es de que también nos lo aplican a nosotros los varones, ¿verdad? Nos quieren estar enseñando. Y cuando van manejando, ¿sí? Cuidado con el poste, el rojo, bájale, el policía. Es que es parte de ellas, estar instruyendo. Pero hemos de escuchar con atención. Hemos de decir, pues sí, gloria a Dios. O sea, no está de más que me diga que tenga cuidado con esto, porque en una de esas se me pasa y choco y entonces sí hay un problema. Se expresa esto protegiendo con sabiduría, sosteniendo con paciencia, especialmente en esos momentos difíciles que nuestra esposa atraviesa. Hay etapas del mes, ¿verdad?, en las cuales pues te toca soportar con paciencia, aguantar como hombre. Pero luego se acaba ese una vez al mes y viene un periodo largo de eso mismo, pero multiplicado por mucho. Escuchen, jóvenes, pues se andan queriendo casar, bueno, acérquense a los que estamos casados. Sí, nosotros les vamos a explicar cómo está ese asunto. Pues sí, pero acérquense a su papá. Entonces ahí hemos de sostener con paciencia. Así como el cuerpo requiere atención diaria, el matrimonio también requiere atención diaria. El cuerpo, pues comemos todos los días, bebemos agua todos los días, nos bañamos. Bueno, así también el matrimonio requiere atención diaria, cuidado diario, agua diaria, alimento diario. Entonces la unidad no se conserva por inercia, así como que se va solita ahí ve con el flow. No, se cuida con presencia, con sensibilidad, con constancia. Les doy un tip, varones, cabeza, ya que están escuchando y están recibiendo y están tomando notas y todo. Bueno, ahí te va el consejo. Y tiene que ver con esto que decía, de que el cuerpo se cuida, el cuerpo se sustenta, el cuerpo se alimenta. Ahí te va el consejo. Cada vez que comas un meal en tu día, el desayuno, por esa comida que diste, dile a tu esposa hermosa, te amo. ¿Sí? ¿Comes 3 veces? Por lo menos 3 veces al día, dile te amo. Nomás las mujeres dijeron amén. A ver, pastor, ¿cómo? No lo entendí. Cada vez que te bañes, dile a tu esposa, te ves preciosa. Eso es echarle agüita. Ahora, si te bañas nomás una vez a la semana, pues vámonos con la de la comida, ¿no? Es así, 3, 4, te amo, te amo. Ay, pastor, mi esposo me ha dicho 5 veces te amo. Pues también míralo, cómo está, come y come. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí nos recuerda que el matrimonio no es una invención cultural. No es algo que inventaron para que el matrimonio se inventó para que hayan divorcios y los abogados tengan chamba. No es una invención cultural. El matrimonio es un diseño divino. Decía que es de las únicas 2 cosas que permanecieron después de la caída. Dios lo instituyó. Antes de que hubiera pecado siquiera, Dios instituyó el matrimonio. Él ofició la primera boda y la Biblia termina con bodas del Cordero, por cierto. Así que no pienses todavía en la barbacoa, de que se va a servir en las bodas del Cordero. Pero sí, desde el principio Dios instituyó el matrimonio. Y aquí, dentro del matrimonio, utiliza una palabra clave y es la palabra dejar. Digan, dejar. Bueno, eso implica un cambio de prioridades, yendo más allá del padre y la madre.
sea, está el padre y madre. Ahorita jóvenes, ustedes están en ese núcleo de padre, madre. Pero un día, cuando tengan bien aprendido todo esto, y les voy a hacer un examen, en el prematrimonial va a ser un examen de todo esto, verbal y escrito. Y entonces una vez que lo entiendas, te vas a casar y vas a dejar a tu padre y a tu madre. Varón, mujer, vas a dejar a tu padre y a tu madre. No la vas a tener allí que te esté haciendo la comida para tu esposo. No. Esposo, no te vas a estar yendo allí con tu mamá para que te haga tu comidita todos los días. Estamos hablando de dejar. El matrimonio nos llama a dejar cosas. A dejar, como diría Pablo, las cosas de niño. Como los videojuegos. Dices, ya estás casado, brother, y estás ahí con el Fortnite. Y tu esposa con sus amigas. En serio, o sea, yo he conocido matrimonios jóvenes que esa es la vida matrimonial es esa. Él jugando Fortnite y ella con sus amigas en el mall. Pues, ¿para qué te casabas entonces? No tiene ningún sentido. ¿Dónde está Dios en esa ecuación? El matrimonio es una autorrenuncia. Así que vete despidiendo del videojueguito y de todas esas cositas de niños. Hay que hacerse hombres. Luego usa la palabra unirse, que implica un compromiso permanente. Ese es el matrimonio. Es un compromiso permanente. No es a ver si funciona. Ahorita me gusta esta, ya no esta, me gusta la otra y me gusta la otra. Es un compromiso permanente. Por eso la mentalidad es noviazgo, es matrimonio. Es igual a matrimonio, un compromiso permanente. Por eso hay que pensárselo muy bien. Por eso antes de decir me gusta tal niña o tal niño, antes de eso hay que pensar. Espérate, antes de que salgan las palabras de mi boca, tengo que identificar, conectar el cerebro o el corazón, las emociones con el cerebro. Si bien conectados, ya, loading, sí, ya están bien conectados, ok, complete, ¿no? Ya está. Okay, ahora, antes de que yo diga algo, pues tengo que pensar, ¿haría un compromiso permanente con esa persona? Bueno, conócelo. Y en el noviazgo es el peor escenario para conocer a alguien. ¿Sí o no, los casados? Ahorita van a saber por qué. ¿Sabes por qué? Porque en el noviazgo te tardas 3 horas en maquillarte para ir con el susodicho, para salir con el susodicho. ¿Sí? Vas y comes fajitas y comida mexicana, ¿sí? Y el estómago te está haciendo, y te estás aguantando así, ¿no? Dices usas tus mejores palabras, muestras la mejor versión de ti mismo. Eso es como un político en campaña, el noviazgo. No, por eso mejor, mira, antes de decir me gustas y ay, dame tu número y estas cositas, mejor de lejos observa. Observa, dice la palabra que seamos mansos como la paloma y astutos como la serpiente. En ese sentido de estar observando desde arriba, estar viendo cómo le habla a su mamá, si se echa desodorante, no en los dates. Si sabe hacer algo, aparte de jugar Fortnite. O sea, nomás sabe jugar Fortnite. Pero soy campeón, pastor, en el Fortnite. Tengo quién sabe cuántos skins y no sé qué rollo. No, algo, observa. Y no te embarques en una relación que después se van a dañar el uno al otro. Bueno, ya estoy abarcando el tema que vamos a hablar después con mucha amplitud con los jóvenes y con los padres también, ¿no? Pero está hablando de un compromiso permanente, unirse. Todo eso que se dejó ahora, padre, madre, videojuegos, pasatiempos, deportes, amigos, etcétera, todo eso ahora lo ocupa esa mujer que ahora es nuestra compañera de vida. Y luego dice una sola carne. Los dos serán una sola carne. Habla de una unión real, una unión profunda, integral. El matrimonio no es solo compartir las cuentas. Yo pago la mitad, además yo pago el agua, tú pagas la luz, yo pago el internet, tú pagas la renta y así, ¿no? El matrimonio no es solo compartir cuentas. Los compromisos, los hijos, convivir, va más allá. Llega a la intimidad, por eso dice una sola carne. Intimidad física, emocional y espiritual. Hebreos 13, versículo 4. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Bueno, ya se me acabó el tiempo, nos vamos, hermanos. No, les sigo, ¿verdad?
Dice Hebreos 13:4, honren el matrimonio, dignifíquenlo. Que no sea esto que he mencionado, ¿no? Hónrenlo. Y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Sí, la Biblia habla de sexualidad. Ahí está. Pero lo hace dentro de la esfera del matrimonio. Previamente habló de la fornicación, de la inmundicia, esas cosas que no le agradan a Dios. Pero el matrimonio le agrada a Dios. Y esta intimidad que honra el matrimonio le agrada a Dios. Y aquí Pedro nos enseña, o el autor de los Hebreos, quiero decir, nos enseña a los matrimonios, y esto tápense los oídos los niños, ¿verdad? Eso es clasificación para adultos. A nosotros los casados, aquí nos enseña cómo disfrutar de una unión plena en lo que tiene que ver con lo sexual, la cual no es únicamente para satisfacerme a mí mismo, en el caso del hombre, o para cumplir, en el caso de la mujer. Eso, mis hermanos, no honra el matrimonio. Estamos hablando de una sola carne. Bueno, el buscar mi satisfacción nada más, o el nomás para cumplir, no honra el matrimonio. Vemos cómo el secreto que nos da la Biblia para que haya plenitud en esa área tan importante del matrimonio, y digo que es importante porque luego nos da pena o no sé qué hablar, mencionarlo. Pues sí, en los matrimonios hay eso, así es. Y conoció a Adán, a su mujer, y tuvieron a Caín, y tuvieron a Abel. Pues es parte del matrimonio, pero luego como que nos freseamos en la iglesia y no queremos decir por qué hay. Cuando tanto de eso se habla de manera inmunda, de manera impura, pues esto es así. Y padres, hay que hablar de esto con nuestros hijos de una manera santa, bíblica. Tienen que ver ellos la sexualidad como parte integral del hombre dentro de la esfera del matrimonio. Pero decía que Dios quiere que tengamos esta parte también, pues, de manera linda, de manera plena, disfrutable. Y el secreto que nos da es que cuando hay orden, cuando hay respeto, cuando hay amor, cuando hay cuidado, santificación, responsabilidad, ese momento de la noche se vive de manera plena. Pero requiere de un trabajo. O sea, ay pastor, tenemos problemas en esta área. Pues mira todo lo que llevo hablando, 1 hora, todo esto. Si quieres que eso funcione bien, pues hay que volver atrás a todo lo que hemos enseñado. Mujeres están sujetas a sus maridos como al Señor. Esposos, amen a sus esposas, cuídenlas, como Cristo ama a la iglesia y se entrega por ella, escúchala, santifícala, purifícala con la palabra. Entonces sí va a llegar el wow, esto estuvo maravilloso. Lo demás, pues es simplemente algo distorsionado como el mundo lo presenta. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que está diciendo es que el matrimonio es un misterio. ¿Por qué? Porque apunta a algo más grande. No es simplemente el matrimonio. Desde que Dios instituyó el matrimonio ahí en el Edén, ya estaba apuntando a algo más grande. ¿Saben qué? Cristo y la iglesia, lo que está ahí. ¿Te acuerdas que Pablo habló de que este misterio se ha revelado? ¿El misterio de qué? De Cristo comprando una iglesia formada por judíos, por gentiles, ¿sí? Y ahora está diciendo, ese misterio también está conectado con el matrimonio. Podemos ver ese misterio revelado en el matrimonio, pero no como lo presenta el mundo o como yo lo aprendí en las películas y peor en las novelas de Televisa, sino como lo vemos en la palabra de Dios. Y esa es la responsabilidad que tenemos los que estamos casados. La responsabilidad que tenemos es que con nuestra relación matrimonial, predicarles a nuestros hijos. Mira, hijo, este es el amor que tiene Cristo por su iglesia, el que tengo yo por tu mamá. ¿Qué tal? Mira, hija, este es el amor, o esta es la sujeción, esta es la honra que le tiene la iglesia a Cristo, la que tengo yo con tu papá. ¿Qué tal? Nos deja como con gran responsabilidad, ¿no? Por eso Pablo no reduce el matrimonio a roles, a funciones, a normas, lo eleva a testimonio. La manera que un matrimonio vive, el amor, la sujeción, el cuidado, la unidad, está predicando algo acerca de Cristo.
aunque no hayan palabras, la manera de cómo se ve el matrimonio está predicando a Cristo. Tal vez hayan hijos que crecieron en familias cristianas y que no quieren creer en Cristo. ¿Por qué? Porque no vieron el reflejo de Cristo con su iglesia en el matrimonio de sus padres. ¿No te parece triste eso? Yo he conocido incluso a amigos míos de la infancia, de la adolescencia, que crecimos juntos en la iglesia y que por no haber visto el reflejo de Cristo y su iglesia en el matrimonio de sus padres, terminaron en el mundo. Y un día me encontré a uno, yendo yo a visitar la ciudad donde yo soy. Me lo encontré en la calle y me dijo, ven, conoce mi negocio. Tenía un lugar en donde leían el tarot y las cartas. Y todo, después de haber sido alguien que crecimos juntos en la iglesia. Y después dices, claro, pues es que no vio a Cristo y a su iglesia en el matrimonio de sus padres. Y no solo eso, hijos de familias o parejas cristianas que mejor no quieren ni casarse. Mira, yo mejor ni me caso. ¿Para qué? ¿Para terminar como mis papás? Que muy cristianitos, pero si te contara, qué triste, ¿no? Porque están decepcionados del matrimonio por lo que vieron en sus padres cristianos. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es como si Pablo dijera, después de todo lo que he dicho, esto es lo que no se les puede olvidar. Este es el resumen. Es más, pudiera solo haber leído este versículo y ahí resume todo lo que dije. El varón ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Qué le dice al varón? Ame. ¿Qué le dice a la mujer? Respete. Y ahí nos muestra la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, tanto mujeres como varones. Se hizo una encuesta hace tiempo, y está en un libro muy bueno que se llama Amor y Respeto, se lo recomiendo, que se llama Amor y Respeto, búsquelo si le interesa este tema. Dice en este libro que hicieron una encuesta en la cual le preguntaron a una buena cantidad de hombres qué preferirían si tuvieran que escoger algo, solo una cosa de estas dos para sobrevivir en la vida, amor o respeto. Y la mayoría de los hombres dijeron respeto. Puedo vivir sin amor, pero sin respeto no sobrevivo. Dice el autor de este libro, es que para los hombres el respeto es como el agua y el amor es como la comida. Podemos vivir más tiempo sin comer que sin tomar agua. Si no tomamos agua en muy poco tiempo morimos. Igual para el hombre pues, el amor está bien, pero respeto y viceversa con la mujer. Y aquí la palabra nos dice esto claramente. Está personalizando a cada uno, porque aquí ninguno de nosotros se puede esconder al lado o atrás del otro y decir, no, es que él, y él decir, no, es que ella. Nadie puede decir, cuando ella me honre, la voy a amar. Ni la mujer puede decir, cuando él me ame, yo lo voy a honrar. No. Está diciéndole directo a cada uno, ama a tu mujer. ¿Cómo? Como a ti mismo. Con ese mismo cuidado, atención. Y la esposa le dice, respeta a tu marido. Una actitud que reconoce el orden de Dios y que lo vive en el Señor. Y este respeto, recalco, no nace desde la perfección del esposo, sino de una conciencia delante de Dios. Señor, eso es lo que tú dices en tu palabra. Y aunque mi esposo no es perfecto, yo sé, Señor, que está en tus manos y que si yo te obedezco a ti y lo veo y te veo a ti al verlo a él, tú vas a estar conmigo, tú me vas a respaldar. Fíjate cómo todo esto conecta con lo que hemos venido viendo aquí en Efesios. Nos ha hablado de identidad, de unidad, de propósito, de andar como es digno, de someternos. Y luego nos dice, todo esto también se vive en casa. O como dijo un pastor gringo, dijo, si el evangelio no funciona en la casa, no es el evangelio. Así es como son simples ellos. Si el evangelio no funciona en la casa, no es el evangelio. No porque el matrimonio sea perfecto, porque no tenga luchas, sino que cuando tenemos como meta el esposo amar y la esposa honrar, respetar, el matrimonio poco a poco se va convirtiendo en un reflejo de Cristo y de su iglesia. Le invito a que se ponga de pie, porque eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Él nos habló de llenarnos del Espíritu y solo llenos del Espíritu podremos vivir un matrimonio que vive
como es digno. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por confrontarnos, Señor. A veces pensamos que tenemos todo resuelto, que ya todo está bien, que no hay problemas. Pero cuando nos exponemos a la luz de tu palabra, tú nos muestras todo eso que necesita ser transformado, todo eso que necesita ajustes. Pero también nos recuerdas que no estamos solos, que no es con ejército ni con fuerza, con psicología o con terapias, sino es con tu Espíritu, Señor. Que tú vas a hacer tu perfecto plan y tu perfecta voluntad en aquellos que hemos creído en ti, en aquellos que deseamos agradarte. Gracias, Señor, por darnos estos principios en tu palabra. Y gracias por darnos la oportunidad también de que los jóvenes lo escuchen, de que aquellos que desean casarse lo escuchen y que puedan enfocar el matrimonio en su vida, sus decisiones con lo que dice tu palabra. Pedimos de tu ayuda, Señor. Habla con Él. Dile, Señor, necesito de tu ayuda. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo. En mis fuerzas no voy a poder, Señor, pero contigo todo lo puedo, Señor. En ti todo lo puedo. Ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Nuestra vida familiar,
Edifica nuestro hogar, Señor. Dale fuertes aplausos a nuestro Dios. Eres digno, Señor. Aleluya.